friendships, and today we're going to be focusing specifically on friendship. Como ustedes saben, hemos estado teniendo esta serie sobre relaciones y hoy específicamente queremos relaciones saludables y hoy específicamente queremos hablar acerca de las amistades. So I suppose, do we have the text on? Vamos a tener aquí el texto. So maybe Marcos, you can Sure. read in Spanish and we'll have it in English up here. Vamos a leerlo en español en voz alta y va a estar aquí en inglés en la pantalla. As it says, we're going to be looking at the text from John 21, 1 Vamos- through 19. Vamos a estar en el libro de Juan, el capítulo 21, y vamos a leer del 1 al 19. Después de esto, Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, versículo 4, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Verse 8. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Verse 11. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús le dijo, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Amén. Praise God for His word. Gracias a Dios por su palabra. So
This morning, in regards to friendship, we're going to be talking about three things. Esta mañana, en relación acerca de las amistades, vamos a hablar tres cosas. For the sake of time, I'm going to quickly run through how friendship is a blessing to us. Voy a rápidamente contar un poco acerca de cuál es la bendición de tener amistades. And through the reality that friendship is a necessity. Y también la realidad de que necesitamos amistades. And then focusing on the text for today, Y vamos a compartir el texto de hoy. I'm going to talk a little bit about conflict in relationships Y and friendships. cuando hay conflicto en amistades, ¿qué hacemos? So the blessing of friendship, we need to first think about where does the blessing come from? Y primero tenemos que reflexionar un poco acerca de la bendición de las amistades. And obviously the blessing of friendship comes straight from our Father, from God. Y tenemos que reconocer que la bendición principal de la amistad viene desde Dios Padre. And we can look to Genesis 2, Podemos ver a first of all, Génesis capítulo 2, where Jesus decided to create a human. donde Dios decidió crear hombre y mujer. Happened to be Adam, and he looked at Adam and he said, man should not be alone. Y recalcó que el hombre no debería estar solo. So he created another human, Y Eve. creó a Eva. And the reality of that, yes, they ended up a romantic, a marriage, but Jesus clarifies when he's on earth that not everybody is called to marriage, but everybody is called to friendship and community. Y Jesús recalca en reflexión a esa creación, ¿verdad? De que no todos son llamados a casarse, pero sí todos estamos llamados a tener amistades. And another aspect of the fact that we are gifted with friendship is the reality that we are by design meant to engage in community and in friendship. Otra de las cosas importantes es que por diseño Dios nos ha creado para estar en comunión, estar en comunidad, en relaciones. So we know through God's word that we are created in his image, Sabemos de que Dios nos ha creado a su imagen and we know that God, our Father, Son, and Holy Spirit is Trinity, and that they are, though one God, it's hard to understand. I know that. el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. But the reality is that they are also in community, Es in importante relationship. recordar que el mismo Dios Trino está siempre en comunidad, está en comunión. Padre, Hijo, Espíritu Santo. So as we are made in God's image, Al ser we hechos are, a la imagen de Dios, as our Father is, relational beings. somos, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, significa que somos creados como criaturas relacionales, para estar en relación. And another aspect of the blessing of friendship is that we are called friends of God. Otra de las bendiciones de la amistad es que somos llamados amigos y amigas de Dios. We read in James and also in Isaiah Leemos en Santiago y también en Isaías that Abraham was called a friend of God. de que Abraham fue llamado amigo de Dios. And we also read earlier in the Gospel of John Y en el Evangelio de Juan, más anteriormente a lo que leímos, that Jesus called his disciples, his friends, explaining that those who do what I command are my friends. de que Jesús le llama a sus discípulos amigos y les dice, los que siguen mi palabra son mis amigos. He says, I don't call you servants anymore, but I call you friends. Yo ya no los llamo esclavos, sino que los llamo amigos. So one of the blessings of friendship is that we are friends with God as we follow Jesus. Y una de las bendiciones que tenemos es que podemos ser amigos de Dios al creer en Jesús. So now we're going to jump into the necessity of friendship. Y ahora vamos a tratar un poco la necesidad de las amistades. Often, I know that there's a lot of cultures and a lot of cultural dynamics within the U.S. where Sabemos de que hay un montón de dinámicas culturales presentes en nuestro contexto aquí en Estados Unidos and in California. y específicamente aquí en California. But we often see this individualistic culture trying to kind of take over things, right? Pero sí, hay que reconocer de que hay una cultura permanente que está tratando de hacernos individualistas. But the Bible tells us that we are better off
with people rather than trying to do everything on our own. Pero la Biblia nos recuerda que somos mejores personas cuando estamos con otras personas en vez de estar aislados o a solas. In verse 9 of Ecclesiastes 4, we see that. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 nos recuerda eso. To kind of sum it all up, Para it says, resumirlo, 2 are better than 1. 2 son mejores que 1. And then if we look also further in those verses 9 through 12, Y si vemos otros versículos de Eclesiastés 4 también, del 9 al 10, kind of my paraphrase is that we need one another podemos ver de que necesitamos los unos a los otros and that we're going to struggle y que vamos a luchar y batallar if we try to do things on our own. si es que tratamos de hacerlo por nuestra propia cuenta. So another reason why we need friends Y otra de las razones por las cuales necesitamos amigos y is that we amigas make one another better. es de que nos mejoramos, nos ayudamos a mejorar. Proverbs 27:17 explains this. Proverbios 27:17 nos recuerda esto. You may recognize the verse. It says, "Iron sharpens iron as one man or woman sharpens one another." Sí, se me acaba de olvidar ese proverbio. El hierro, gracias. Hierro pule. Oh, you got it right there. Oh, man, you're prepared. I love it. El hierro se afila con el hierro y el hombre o la mujer con el trato o la amistad con otro hombre o con otra mujer. We just talked about the difficult reality of depression. Hemos hablado un poquito acerca de la dificultad de la realidad de la depresión. And that's just one example of countless examples of the reality that we need one another Y eso es to una deal de with las the difficulties of this life. una de las muchas realidades en donde necesitamos de otra persona que nos acompañe en ese proceso. And in order to celebrate the joys of this life. Y para poder celebrar los gozos de esta vida. So in regards, as we think of the necessity of friendship, we also have to think about what are the needs. What do we need to do in regards to friendship? Otra de los temas acerca de la necesidad de amistades, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra parte al ser amigos o amigas? And the Bible has a lot to actually say about this. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso. But I'm going to break it down and summarize a few things. Pero los voy a resumir de esta manera. So the first thing, and there's 4 different verses I could quote, but I'm going to quote one. 1 Corinthians 15:33. Primera de Corintios 15, versículo 33. And I have it in Spanish as well Thank for you. you. Yeah, I saw that. It says, "Do not be deceived. Bad company ruins good morals." No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Again, you could look at Proverbs 22, Podemos ver a Proverbios 22 Proverbs 12, o a Proverbios 12 Proverbs 13. o a Proverbios 13. If you want to hear a little bit expanded version of that, Si quieren verse. saber un poquito más acerca de esto expandido, puede ir a esos versículos. But the essence and the call for us is to pick our friends and those we spend time with wisely. Pero gran parte de nuestro llamado como cristianos es el poder escoger nuestras amistades sabiamente. The other thing we need to think about in regards to things we need to do as a friend, Otra cosa que tenemos que considerar al ser amigos o amigas, we need to be willing to speak the truth in love and to receive the truth in love. amén. Tenemos para ser buenos amigos y buenas amigas, desde la perspectiva cristiana es el poder hablar la verdad con amor y poder recibir la verdad con amor. So I'm going to paraphrase Proverbs 27:5-6 for Así you. que real voy quick. a hacer una paráfrasis de Proverbios 27 del 5 al 6. It basically says, "An honest rebuke from a friend is valuable." Básicamente la paráfrasis de ese proverbio dice una exhortación honesta de un amigo es valiosa. So as long as you're doing it in love, it's good to let people know when you see things that they are struggling with that they don't see. Cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos en amor, es bueno poder exhortar y poder remarcar cuando hay errores en la otra persona. And it's important for us as well
to be willing to listen to somebody who has a difficult but good word for us in love. Y también es muy importante el poder recibir de otra persona, de una amiga o un amigo de confianza, una palabra que no nos guste, pero recibirla con la confianza que viene en amor. And the last thing in regards to us, the things we need to do is we need to be loyal to our friends. Y la otra cosa que es importante es el poder ser leales en nuestras amistades. Romans 12:10 simply says, be devoted to one another in love. Romanos 12:10 nos dice, sean, sí, devotos, puede ser. I don't have that one in Spanish for I you, know, sorry. no, that's why I was like, sí, comprométanse los unos a otros en amor, vamos a decirlo. Yo le voy a poner mi paráfrasis esta vez. So with that in mind, in regards to being devoted to one another, we transition into conflict in relationships. Habiendo hablado de la bendición de la amistad y hablando de la necesidad de la amistad, vamos ahora a lo que sí es difícil, el conflicto en la amistad. So the first thing I want to say about conflict is that it's normal Lo primero que hay que decir es que el conflicto es normal. within relationships in general, but En cualquier tipo de relaciones el friendships conflicto as well. es normal, pero específicamente en amistades it's normal. es normal. But I want to clarify one thing. Pero quiero clarificar algo. What is not normal, and we have to be, I feel like I need to be clear about this, Una de las cosas que no es normal y es importante ser claro acerca de esto is, let's say, toxic conflict. es el conflicto tóxico. If we are experiencing with anybody abuse, violence, aggression, that's not the conflict that I'm talking about today. Si That's estamos normal. experimentando abuso, violencia, todo eso no es el conflicto que estamos hablando ahorita. And if anybody is experiencing that, or for yourself or know somebody, I encourage you to speak to a pastor, speak to somebody you trust to try to get advice how to get out of that or help another person get out of that or how to put up boundaries. Y si usted está en medio de esa situación donde hay abuso, violencia, por favor hable con alguien, porque no estamos promoviendo de que simplemente aguante eso a solas, sino que comparta con alguien para poder referirlo a toda una red de apoyo para usted. But that being said, within friendships, conflict is normal. It's normal to have offenses, to be frustrated, to have difficulties within a relationship. Ya habiendo dicho eso, es normal que en medio de nuestras amistades tengamos conflicto, de poder tener esa tensión en medio de nuestras amistades. Es algo normal. But the other reality Y la otra realidad is that conflict is difficult, as we all know. es que el conflicto es difícil, como todos sabemos. And conflict is so difficult and uncomfortable that what happens most often is people either hide from it by not dealing with it, or they cut off relationships to not have to deal La with it. realidad es que muchos, cuando estamos en ese conflicto, o lo escondemos o simplemente lo evitamos para no tratar de lidiar con el conflicto. But I want to present to you all today Pero yo quisiera presentarles a ustedes en esta mañana that conflict can actually be a gift. que el conflicto puede ser un regalo, It can be a blessing puede ser una bendición for our relationships in our para life. nuestras relaciones en nuestra vida. And now I want to turn, not bring the text up necessarily again, but draw our eyes to the text we read earlier. Pero quisiera compartir con ustedes el texto de reflexionar acerca del texto que hablamos anteriormente. Specifically to think about the blessing of conflict and to be able to see it in the lives of Jesus and Peter and their Y friendship. poder ver la bendición del conflicto, específicamente en la relación de Pedro y Jesús. So as we look at their friendship a little, I want us to try to identify things we can learn from it. And I actually listed some of those out, so Y quisiera to be clear. identificar algunas de las dinámicas de esta relación, de esta amistad entre Jesús y Pedro. So a brief history on Peter and Jesus's friendship. Una breve historia de la relación de amistad de Pedro y Jesús. So as many of you know, he was one of the first disciples, the first people that were called to follow Jesus in his Pedro ministry. fue uno de los primeros discípulos que fue llamado a ser discípulo.
¿sí? Una de las primeras personas. And he was part of what could be called the inner circle, the inner three Pedro best friends, if you era will, uno of de Jesus. los amigos más cercanos de Jesús. He spent 3 years, the last 3 years of Jesus' life, Pasaron 3 most of the años. time with each other. Pasaron 3 años juntos, día y noche, Day and night, eating, praying, talking, Comiendo, walking, doing everything together. comiendo, orando, caminando, haciendo todo juntos. Suffice it to say, they were super close friends. Estaban muy cercanos. And then we come to our text. Y llegamos a este texto. You could say they for sure had little conflicts, some medium-sized Tenían- conflicts along the way. En el camino tuvieron algunos conflictos medianos, no siempre veían todo de la misma manera, But there was one that trumped them all that was a big conflict that they dealt pero with. hubo un conflicto que sí fue el mayor. So it started, or at least where I'm starting is at the Last Supper, where Jesus was eating and washing the feet of the Cuando Jesús disciples. estaba sentado en la última cena con sus discípulos, les había lavado los pies. And Jesus was explaining, I'm leaving and I'm going to a place that you guys can't come right now. Y Jesús les dice a sus discípulos, yo me voy y voy a ir a un lugar donde ustedes no pueden ir todavía. And Peter, with his chest out, Y Pedro con su orgullo, he said, but why can't I come with you? I would Dice, die for you, Jesus. yo quiero ir contigo, porque no puedo ir contigo, yo voy contigo hasta la muerte. And Jesus said, Peter, Y Jesús le dice a Pedro, by the end of this night, you're Para going to el- deny me 3 times. para el final de este día me vas a negar 3 veces. Then from that point, Y desde ese punto, we know how the story goes. Jesus was sabemos cómo continúa la arrested. historia. Jesús es arrestado. He was taken, the disciples ran from the Los situation. discípulos huyen y lo dejan solo. And Peter ran, kind of followed along from a distance. Y Pedro trató de ver qué era lo que pasaba y lo vio a una distancia. He followed them to the high priest's quarters, or that Y area. llegó hasta donde estaba el sumo sacerdote y lo estaban juzgando a Jesús. And he was looking from afar Y estaba viendo desde lejos. as Jesus was Y mientras Jesús estaba siendo spit upon escupido and hit, y le habían pegado and false accusations were made against him. y falsas acusaciones estaban siendo hechas contra él. And what did Peter do? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? He stayed from a distance. Vio desde una distancia. He didn't testify for him. No dio testimonio de él. He didn't say what he knew was true. No dijo lo que él sabía que era verdad. He didn't stand up, No fue leal a Jesús. but he abandoned Jesus in Lo that moment. abandonó en In ese the punto. moment that Jesus needed somebody to testify, somebody Cuando to be there. Jesús necesitaba que su amigo, que alguien diera palabra por él. 3 different people that were around the area asked Peter, aren't you with this guy? Aren't you one of the disciples? 3 personas le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos? ¿No eres tú uno de los de Jesús? And Peter 3 times said, I don't know what you're talking about. I don't even know him. Y 3 veces él mismo lo negó. No lo conozco. And that's where we pick up now. Y es ahí donde vemos este capítulo que hemos leído. We read that Jesus at that point had been crucified, that he had been resurrected, and that he had shown up a couple times to the disciples already at this point. Hemos visto cómo hasta aquí Jesús ya había dicho que lo iban a abandonar. And we arrive at our text today where Peter is deciding what many believe, when he says in verse 3, I believe it is, I'm going to go fish. He tells the other disciples, I'm going to go fishing. Pero aquí en este capítulo Jesús se les aparece y no los deja solos. Y ya Pedro había dicho, yo me voy a pescar. Many believe that was Peter's way of saying, I'm done with this. I'm going back to the thing I know, to the thing I'm good at, to the thing I'm not a failure at. Muchos creen que cuando Pedro dice yo me voy a pescar otra vez, era su declaración de decir yo no soy bueno para esto, yo voy a regresar a lo que sí sé hacer, que es pescar. At this point, he's likely feeling like a failure. He's likely Se está feeling sintiendo un fracasado.
like he hurt the very person he loves the most. y que él hirió a la persona que él amaba, He abandoned his best friend, abandonó a su mejor and amigo he's feeling the pain of all that, y siente esa and he culpabilidad wants to give up. y quiere darse por vencido. But the beautiful three words Pero that come las palabras más lindas, 3 palabras que vemos aquí en este versículo that we like to hear when we're about to give up y que nos encanta escuchar justo cuando ya nos vamos a dar por vencidos, is that Jesus shows up. es que Jesús se aparece. So Peter's on the boat. They're all on the boat, Todos están en la barca. and John says, "Hey, it's Jesus." Juan le dice, hey, ese es Jesús. And Peter dives in Y Pedro sale corriendo, se echa al agua y comienza a correr. to go swim to see Jesus. Y quiere ver a Jesús. And after that, they come to the shore and they have breakfast together. Jesus, by Jesus' gift to them that morning. Se acercan y comienzan a tener desayuno en esa mañana. And after breakfast, Y después del desayuno, Jesus says, "Peter, let's talk." Jesús le dice a Pedro, vamos a hablar. And this is the conflict that Y I este es el want to conflicto highlight in regards to Peter and que quiero Jesus, señalar en la relación de Jesús y that Pedro we can learn from. y que podemos aprender. And being a marriage and family therapist, I was really trying to pull out the go-tos of what I normally tell relationships, things they need to do. Y siendo un terapeuta familiar, quería ver las cosas prácticas que podemos ver en esta relación. So I tried to pull out the things I thought might be important to share and for Y us to remember when we need to deal with Saqué conflict. las lecciones que creo que son importantes para que todos nosotros podamos usar en medio del conflicto. So I think I have about 7 points. I'm going to go through them quickly. Tengo 7 cosas, pero lo vamos a hacer rápido. 7 lessons, if you will, things we 7 need to do. lecciones que podemos hacer en medio del conflicto. So the first one's not explicitly in the text, but we Una know. no está explícita en el texto, pero sabemos. But the first thing we need to do, we need to pray. When there's conflict, when we're struggling in a Cuando hay- relationship, we need to pray about Cuando it. estamos en medio del conflicto, la primera cosa que hay que hacer es que hay que orar. I don't think it's at all a reach to say that Jesus was doing that prior to this, because we know that he prayed over and over again No. for his disciples during his life. Es descabellado pensar de que Jesús estaba orando por sus discípulos constantemente y justamente antes de confrontar a Pedro. Second, Segundo. as simple as it seems, Por tan simple que parezca, but as hard as it is, pero es muy difícil. Jesus Jesús exemplifies Ejemplifica that we need to confront the conflict. que tenemos que confrontar el conflicto. We need to deal with it. Tenemos que lidiar con el conflicto. And Jesus did that in verses 15 through 19. Y el versículo 15 al 19 lo podemos ver. The third thing is we need La to tercera cosa pick a good time. es que tenemos que encontrar un buen tiempo, un tiempo apropiado para lidiar con el If conflicto. we're in a rush and we don't have time and we have to try to have a conversation, it's not going to go well. Si estamos a las carreras y simplemente queremos lidiar con el conflicto, no va a salir muy bien. Or if we're in a bad mood, or the person O we si want to estamos talk de mal to humor, o si la persona con la que vamos a hablar is in a bad mood, está de mal humor, it's not a good idea. no es un buen momento para poder lidiar con el But what conflicto. does Jesus do? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? As Peter comes, he tells him, "Hey, I made you breakfast." Una de las cosas que hace Jesús cuando llega Pedro es, hey, te hice un desayuno. Might be a good strategy to Puede ser kind una of buena estrategia make them feel good. para poder que sus amistades se sientan un poco menos defensivas. And the next thing Y la próxima cosa que él hace es, he fed him. les da de comer. So he was nice and feeling that kind of calmness after you get a big meal. Eso lógicamente les dio un sentido de calma porque ya tenían sus barrigas And then llenas. he engaged the conversation. Y después empezó la So he conversación. picked a good time. Encontró un buen momento para hacerlo. And then fourth, he was respectful and he didn't shame or blame Peter. La número 4 es que fue respetuoso y no avergonzó a Pedro. In healthy conflict, if we can come to it and be En un respectful and conflicto- not blame and shame, we are golden. En un conflicto saludable, si no avergonzamos, estamos construyendo relaciones saludables. The next and one of the most important things is that he got
to the heart of the matter. La quinta cosa es que fue al grano, fue a lo principal del asunto, He got to the emotions behind the conflict. fue a lo emocional del conflicto. At first reading, one might Al read principio al leer uno este pasaje, this section and not understand, why does Jesus ask him 3 times Uno- if he loves him? dice, ¿por qué le preguntó 3 veces si lo amaba? But we have to remember that Tenemos que recordar, not long before that, Peter denied Jesus 3 no nos times. podemos olvidar de que Pedro lo había negado 3 veces. So in every time that Jesus said, "Do you love me?" Cada vez que decía, ¿me amas?, He was getting to the heart of the matter of estaba that yendo conflict that they had. justo a lo principal del asunto, al meollo was- del asunto. Every moment healing what was the brokenness inside of Peter Estaban sanando el quebrantamiento de Pedro, and healing the conflict between the two of them. pero también sanando el conflicto entre ellos dos. So he got to the heart of the matter. Así que fue al meollo del asunto. For us, that means letting the person know, this is what that situation made me feel like. Para nosotros es ser claro con la otra persona con la que tenemos conflicto, de decir, esto es lo que realmente me hizo sentir. Or I'm sorry I made you O, feel that way when I did. Discúlpame que te hice sentir de esta manera. The next thing was that Jesus forgave him. Y el siguiente paso es que Jesús perdonó. Again, it's not explicit in the text, No está explícitamente en el texto. but Jesus said 3 times also, "Come feed my sheep." Pero Jesús le dijo 3 veces a Pedro, ven y apacienta mis ovejas. In essence, he was saying, "I forgive you. Come back to work for me. Le está diciendo, te perdono, ven a trabajar conmigo otra vez. Come back and do what I've called you to do." Ven y haz lo que te he llamado a hacer. Also, in essence, I feel like he's telling Peter, forgive yourself, Peter. Forgive también yourself what you've done. Jesús le está diciendo a Pedro a la misma vez, le está diciendo, perdónate a ti mismo. Though you may 3 not veces. trust yourself, I trust you. Come. Aunque no te confíes a ti mismo, yo sí confío de que tú puedes cambiar. And then lastly, Y por último, when thinking of conflict, al pensar en acerca del conflicto, we need to work with the focus, the goal on reconciliation. la meta es reconciliarnos. And we see that beautifully in the last Y words el último versículo 19 of the passage we read. de este capítulo nos dice Jesus tells him, que Jesús le dijo, follow me, sígueme, follow me. sígueme. So, just a side note, Solamente una aclaración. these are some good strategies Estas son for algunas buenas dealing with estrategias conflict, para poder lidiar con el conflicto. but I'm not promising Pero if no you do these, that prometo- everything's going to go right every No prometo conversation. que cada vez que lo hagan de esta manera va a salir todo bien. But nonetheless, Pero sin embargo, I feel like this is a message that we all need to hear. esto es un mensaje que creo que todos necesitamos aprender. We need to be reminded that Necesitamos recordar we need one another. que nos necesitamos los unos a los otros. We need one another, and if we don't have people to go to, Y we need to si start looking for them. No tenemos a alguien con quien ir, vamos a sufrir y necesitamos a alguien, a una amistad. We can talk to people at the church. We can get plugged into ministries and small groups, but we need to be active because we need each other. Nos necesitamos los unos a los otros en medio de un ministerio, un grupo pequeño, en medio de la iglesia. And the other takeaway, Y la otra so important, lección importante, is that if we're dealing with conflict between a friend or a family or a si spouse, estamos lidiando con el conflicto con un amigo, una amiga o con un esposo, esposa, we cónyuge, need to deal with it. tenemos que lidiar con ese conflicto. If we don't, it's just going to fester, Si no lidiamos con ese conflicto se va a quedar ahí or our relationship's going to get stagnant, y nuestra relación se va a quedar estancada or we're going to start o going away simplemente nos from the vamos a person. estar separando. So with that said, I want Habiendo dicho eso, to also think about the reality, or I want to ask you, quisiera terminar con algunas preguntas. as Peter was, Como Pedro fue preguntado, are you having any conflicts with Jesus?
Quisiera hacerle la pregunta, ¿tiene usted algún conflicto con Jesús? So take a second and think about Piense, this. tome un minuto para pensar acerca del conflicto que puedes estar teniendo con Jesús. Did you do something ¿Hizo algo? and you feel pain about Y hurting siente Jesus? la carga de la vergüenza o de la culpabilidad. And there's a distance, you feel a distance between you Tal and vez se Jesus. siente distanciado de Jesús. Or maybe something happened O algo in your pasó life en su vida. and maybe you feel like you're kind of blaming God or O tal vez struggling. está luchando con Dios y le está culpando a Dios por lo que está pasando. Maybe you, like Peter, are close to giving up. O tal vez como Pedro usted está listo para tirar la toalla. I want to encourage you. Quisiera animarlos. Turn your eyes to him. Que pueda voltear sus ojos hacia Él. As Peter did, jump into the Así water como- and Como run and Pedro swim hizo, after him. saltó al agua y corrió hacia Jesús. Come before him in prayer Venga delante de Jesús en and oración deal with the conflict. y lidie con el conflicto. Deal with that pain that you're holding on to. Y poder tratar ese dolor que está ahí, que usted está reteniendo. We know that, I forget where it's at, but in God's word, Jesus says, come to me. I'm sorry. Jesus says, I'm at the door and I'm knocking, and if you open the Jesús- door, I will come into you and eat with you. Jesús nos recuerda que yo estoy a la puerta y llamo, y si tú abres la puerta yo vengo, entro y como contigo. Jesus wants to be Jesús quiere close to you. estar cerca de He nosotros. wants to show you his love as he did Quiere to Peter. mostrarnos su amor, He así wants como lo hizo a Pedro. to forgive you Quiere perdonarlo and to reconcile with you. y quiere reconciliarse con usted. So let's pray. Amén. Let's pray Vamos a together. orar.